Hola a todos. Primer vídeo fuera de lo que es la presentación de None. Quería hablar básicamente de algún tema que he tratado en el blog, que os he dejado linkado también en el canal. Es un blog en el que diariamente hago una entrada acerca de alguno de los temas, o bien que me preguntéis vosotros o vosotras, o algún tema que yo considero importante. Entonces, se me había ocurrido que, como estamos en pandemia, podíamos hablar un poquito acerca de cómo nos hemos convertido los padres y madres de manera forzosa en papá, mamá, cocinero, lavandero y, como no, profesor de secundaria o maestro de primaria. El tema de maestro-profesor es otro tema que hablaremos en otro momento, porque a mí me descuadra un poco. Yo cuando empecé la carrera no pensaba que hubiera ningún tipo de diferencia, pero sí que se da. Así que, bueno, nos hemos convertido en profesores y maestros de manera obligatoria. ¿Por qué hablo de esto? Porque básicamente pienso que a lo mejor, tal y como está el patio, en algún momento tenemos que hacer alguien confinamiento preventivo o alguno que tenemos algún familiar que se ha infectado o alguno de nosotros, con lo cual, bueno, pues además de que los coles se han puesto las pilas y nos han dado a casi todos la opción o nos han impuesto el tema del Classroom, los portátiles, las tabletas, etcétera, etcétera, el Chromebook, el famoso Chromebook, pues de todas formas nos encontramos en casa sin recursos que suelen tener las personas especializadas, los centros especializados para poder dar clase a nuestros hijos e hijas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y sobre todo ya no es qué hacer para enseñarles o explicarles cosas, sino cómo afrontar esta situación que muchas familias básicamente, me quedo en negro, a veces es complicado porque no sabemos, no estamos preparados, no estamos capacitados y en la mayor parte de las veces no es otra cosa que falta de tiempo. Porque parece que sí, los tenemos a todos en casa, pero los padres y madres también tenemos que seguir trabajando, o bien fuera de casa, o lo que es peor aún, dentro de casa y hacer teletrabajo, con lo cual se nos junta todas las labores domésticas que habitualmente hacemos, las compras para llevar a casa y además se nos junta tener tiempo para poder explicar a los hijos, ayudarlos o, bueno, los más pequeños evidentemente necesitan que te estés allí con ellos un poco pues guiándoles. Entonces, en muchas casas esto se está convirtiendo, como digo, en un problema porque no tenemos ni idea de cómo hacerlo y de cómo gestionar ese tiempo. Cuando pasó el primer confinamiento, cuando llegó en marzo un poco el que todos nos metimos en casa de manera obligadas, sí que es verdad que cada uno fue un poco acampando por sus respetos e intentando de alguna manera capear el temporal. En mi caso particular, yo lo que hice fue comprar por Amazon una pizarra adhesiva y la tengo pegada en la cocina, en todo lo que es la pared de la cocina. Son unas pizarras que además si alguien la quiere comprar, cuando las retiras con un poquito de alcohol se queda lo que es el azulejo perfecto, no mancha ni nada. Y bueno, y entonces daba clase, intentaba ayudar y colaborar con los nanos. Yo tengo uno en primero de secundaria, en marzo pasado estaba en sexto de la ESO y la otra estaba en primero, o sea, los tenía justos en los dos polos de lo que es la primaria. Pero lo que hice fue atender al mayor un poco, porque sí que es verdad que era un curso de transición, era un curso bastante importante el que iba a llegar, ya no solamente por los temas académicos, sino también por lo que suponía pasar de tener un solo profe o dos, a lo sumo, aparte del de gimnasia y tal, a tener 6 o 7 profesores, llevar sus asignaturas por separado, carpetas, etcétera, etcétera, y un poco tener ya que dejar estar debajo del ala del nido de la profe y ser un poquito autosuficiente y gestionarse él. Esto me imagino que habrá pasado en muchas casas también, que nos ha pillado esa transición. Entonces, primer consejo, primer tip es, vamos a atender por prioridad y por necesidad. Quiero decir, en el blog lo he puesto en una de las entradas. Todos y todas tranquilas. Infantil no computa para la universidad, primaria tampoco y secundaria, atención, importante, la ESO tampoco computa para la universidad. Con lo cual, estas afirmaciones tan rotundas me vais a escuchar decirlas infinidad de veces. No me canso nunca de decirlo. Tranquilidad. Lo que no se aprenda hoy se aprende mañana y lo que no ha pasado. Yo tengo 43 y sigo aprendiendo cosas todos los días. Imagino que como vosotros y vosotras. Entonces, no presionemos a los nanos. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible.
Primer tip, atendamos a aquello que es de primera necesidad y primera urgencia. Después, una vez hemos seleccionado ya qué es realmente lo urgente, hablaré también, tengo una listita, hablaré también un poco de lo que es el lenguaje hacia los niños. Y también de los diferentes tipos de sistema educativo que hay. Voy a centrarme en Europa, ¿de acuerdo? En España tenemos muchísima prisa por enseñar todo desde el minuto cero. Desde que son capaces de andar, ya les empezamos a intentar meter la lectura, la lectoescritura, vamos a aprender a escribir, las vocales, los juegos de atención temprana. Bueno, que no digo que esté mal, pero que tranquilidad todos, que tranquilidad. Con lo cual, primero atendemos, como digo, lo más necesario y lo más urgente. Segundo, una vez tenemos localizado esto, vamos a ver de qué manera lo enfocamos con los recursos que tenemos sin agobiarnos. Es decir, si tenemos ya un preadolescente en casa, me voy a centrar en el tema un poco ya de la preadolescencia, a partir de tercero o cuarto de primaria, ya entienden perfectamente que la mamá o el papá tiene que trabajar. Con lo cual, se habla, se explica y ellos tienen que ser suficientemente responsables de decir, yo hago los deberes, solo pregunto aquello que no entiendo, que esto me lleva a otro, bueno, intentaremos hacerlo un poco más largo esta vez, acerca de la lectura comprensiva, porque facilita muchísimo lo que es la comprensión, pero sobre todo la memorización, sin que tengan que memorizar como tal de todos los contenidos o de la mayor parte de ellos. Y solo, entre comillas, otra vez se molesta al papá o a la mamá si está trabajando para algo importante que no se entienda. De manera que conseguimos, por un lado, que el nano empiece a trabajar la autogestión de su tiempo y sobre todo a discriminar lo que es importante de lo que no es importante, de lo que él puede sacar a flote por sí mismo, que eso parece que no, pero también les da muchísima bueno, pues capacidad a ellos de decir, ostras, yo he podido, yo lo he sacado, yo soy capaz, muchísima seguridad en sí mismo y por otro lado aprende también a respetar y a valorar el espacio y el trabajo que está realizando la otra persona, en este caso papá o mamá. Con lo cual tenemos dos tips importantes. Por un lado, nosotros como adultos aprender a discernir y a discriminar, si tenemos más de un niño en casa, lo que es importante y cuál debemos de atender primero en caso de confinamiento y depresión, si estamos trabajando o teletrabajando en casa. Y por otro lado, aprendemos también un poco a soltar nosotros rienda, no sentarnos como hacían antiguamente con nosotros, de me siento y me pongo a hacer los deberes contigo. No hace falta hacer los deberes con él. Una explicación en todo caso y a partir de ahí el niño trabaja solo o la niña trabaja sola. Y preguntamos todo aquello que no entendemos porque entonces sí que nosotros, como adultos, atendemos esa cuestión. Luego, por otro lado, está el tema de estar en casa. Es decir, se mezcla un poco todo lo que es el ambiente de descanso, sofá, cama, tele, consola, deberes, el portátil del Chromebook o la tablet. Es decir, en qué momento los nanos o nosotros como adultos decimos, bueno, pues descansa, pues no descanses. En el cole sí que es verdad que tienen su media horita de patio por la mañana, a mediodía los que se van a comer a casa y no los que se quedan en el cole. A mi entender, al mío personal, si estamos metidos en casa y los niños están metidos en casa, da igual que sea lunes o domingo, lo importante es que ellos sean consecuentes y sean conscientes también de que tienen unas funciones y unos deberes que hacer. Todos aquellos niños que vayan a un colegio tradicional. Entonces, si tienen colgado en el Classroom determinados deberes, cuando se planteen, pues yo sé que tengo que hacer biología, matemáticas, castellano y tal y cual. ¿Cómo se gestionan ellos el tiempo? Si hay una fecha de entrega, por supuesto, es una cuestión de ellos. Nosotros no tenemos que decir, pues lo haces hoy, pues lo haces mañana, pues lo haces pasado. No, lo ideal es sentarte y negociar con ellos y enseñarles, decir, mira, mamá trabaja, le enseñas tu agenda. Yo tengo el lunes esto, el martes lo otro, el miércoles tal. ¿Y yo cómo lo gestiono? Pues mira, yo te cuento mi caso personal, porque eso también, seamos conscientes, va en función de la personalidad de cada niño y de cada persona cuando somos adultos. Entonces, si tú le dices, pinta un dibujo libre y hazme una mariposa roja, ya no estamos haciendo dibujo libre, estamos haciendo un dibujo barra dictado. Entonces, nosotros vamos a enseñar cómo gestionamos nosotros nuestra agenda diaria de trabajo o semanal. Y con arreglo a esto, el niño o la niña tiene que ser capaz de decir, vale, pues yo voy a gestionarme este tiempo de determinada manera. Evidentemente, la primera vez no va a salir, la segunda tampoco y la tercera tampoco. Va a ser ensayo-error, ensayo-error. Pero ellos se tienen que dar cuenta de que se equivocan también. Que si yo digo lo voy a hacer,
pero me puede la consola o me puede la tele o estoy con mi hermano o con mi hermano con el sándwich de nocilla media hora más y llega la hora de dormir y no lo he terminado, se va a quedar sin terminar. Entonces, tranquilidad todos cuando digo no computa para la uni, porque el aprendizaje de la vida se basa en eso, en equivocarnos, en intentarlo hoy, y si no mañana, y si no pasado. Y seguro que después de 3 equivocaciones vamos puliendo y apartando piedras con el zapato y empujándolas de un lado y a otro para llenarnos el camino. Entonces, es verdad que la pandemia nos ha obligado a ser profes sin quererlo, sin comerlo ni beberlo y sin tener recursos. Es verdad que a veces nos hace un mundo porque tenemos que trabajar a la vez que estamos atendiendo a los nanos en casa y no en el cole. Yo recomiendo muchísimas veces a la gente que me ha hecho alguna consulta utilizar las cuestiones diarias. Cuando cocino, una cocadella, lo que es un bizcocho. O me acuerdo en la pandemia que utilizamos un día que estábamos poniendo la lavadora y surgió el tema de la fuerza centrífuga. Pues estuve aprendiendo tanto el de sexto de primaria como la de primero, lo que era la fuerza centrífuga. Y claro, cada uno lo aprendió a un nivel, a un ritmo, con un lenguaje. Y a lo mejor el de sexto aprendió 90 cosas y la de primero de primaria aprendió 2. Pero las 2 que aprendió eran correctas, eran coherentes y se sació su curiosidad. Es decir, no hace falta coger y estar pendiente del YouTube o de, ¿sabes? O sea, podemos utilizar cosas diarias. Si os surgen dudas, si tenéis algún problema a la hora de poder gestionar ese tiempo, podéis seguirme tanto en el blog, y todos los días dejo alguna entradita que puede ser interesante, como escribirme luego por el correo electrónico a enonespain@hotmail.com. Me podéis comentar vuestro caso personalizado y ya atendemos esas dudas para ver cómo se pueden gestionar. Y por otro lado, si queréis que hablemos de algún tema en particular, lo podéis dejar en comentarios, ¿de acuerdo? Al final de cada vídeo, y si hay algunas peticiones así que se repitan, pues podemos, lo que os dije la otra vez, intentar colarlos o ver de qué manera se pueden gestionar, ¿vale? Espero que os haya sido interesante y la semana que viene nos volvemos a ver con otro, ¿de acuerdo? Chao, chao.